Mariana Salazar nunca pensó que una simple llamada podría hacerle dudar de su propia hija. Porque hay cosas que uno da por hechas, que jamás cuestiona, como el amor, la sangre, la historia que construyó durante años. Pero todo empezó a romperse en el momento exacto en que su teléfono sonó esa tarde, un número desconocido, una voz que no reconocía, y una frase que le heló la sangre antes de que pudiera siquiera reaccionar. Usted sabe realmente quién es su hija, y en ese instante algo dentro de Mariana se detuvo por completo, como si el tiempo se congelara justo en ese segundo. Porque hay preguntas que no deberían existir, preguntas que no tienen sentido dentro de una vida normal, dentro de una familia que creías conocer. ¿Quién habla?, respondió ella con la voz tensa, intentando mantener la calma, pero sintiendo como su corazón comenzaba a latir más fuerte. Del otro lado hubo un pequeño silencio, como si la persona estuviera midiendo cada palabra, como si supiera perfectamente el impacto que estaba generando. Alguien que lleva años viendo algo que usted nunca quiso ver, respondió la voz. Y esas palabras fueron suficientes para que Mariana sintiera un vacío en el estómago, una sensación incómoda que no podía explicar, porque no se trataba solo de lo que le estaban diciendo, sino de cómo lo decían, con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. Esto es una broma de mal gusto, intentó decir, pero ni ella misma sonó convencida, porque en el fondo, muy en el fondo, algo le decía que no era una casualidad, que esa llamada tenía un propósito, que alguien estaba intentando mostrarle algo que llevaba demasiado tiempo oculto. Revise bien su pasado. Y el de su hija, continuó la voz, sin alterarse, como si estuviera leyendo un guión perfectamente calculado. Y antes de que Mariana pudiera responder, la llamada se cortó de repente, dejándola en un silencio absoluto, con el teléfono aún en la mano y una sensación que no podía ignorar, porque no era miedo. No era exactamente eso, era algo peor, era la duda, una duda que empezaba a crecer sin control, que comenzaba a cuestionarlo todo, porque cuando alguien pone en duda lo más importante de tu vida, no puedes simplemente seguir como si nada, no puedes ignorarlo. Mariana bajó lentamente el teléfono, intentando procesar lo que acababa de pasar, pero su mente ya estaba trabajando, ya estaba recordando cosas. Pequeños detalles que en su momento no parecían importantes, momentos en los que Valentina actuaba de forma extraña, preguntas que evitaba, miradas que no terminaban de encajar. No puede ser, murmuró en voz baja, negando con la cabeza, como si quisiera borrar esa idea antes de que tomara fuerza. Pero ya era tarde, porque la duda ya estaba ahí, instalada, creciendo, y lo peor era que no podía ignorarla. No después de esa llamada, no después de sentir que algo dentro de su propia casa no era lo que parecía. Y justo en ese momento escuchó la puerta abrirse, los pasos conocidos. Entrando, la voz de Valentina llamándola con naturalidad, como si nada hubiera cambiado, como si todo siguiera igual, pero para Mariana ya no era así, porque ahora la estaba viendo diferente. Ahora la estaba observando como si fuera la primera vez, buscando algo que nunca había buscado antes. Algo que tal vez siempre estuvo ahí, pero que ella decidió no ver. Y antes de continuar con esta historia, dime desde dónde nos estás escuchando, porque lo que viene no es normal, y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo, porque esta historia va a cambiar completamente la forma en la que ves a las personas que tienes más cerca. Y créeme, lo peor todavía no ha comenzado. Mariana intentó actuar con normalidad, pero algo dentro de ella ya había cambiado. Porque cuando una duda se instala en lo más profundo, es imposible ignorarla. Es como una voz constante que no se calla, que te obliga a mirar todo de otra manera. Y mientras Valentina dejaba las llaves sobre la mesa y la saludaba con la misma naturalidad de siempre, Mariana la observaba en silencio, analizando cada gesto, cada palabra, como si buscara algo oculto, algo que hasta ese momento nunca había necesitado encontrar. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Valentina, notando esa mirada distinta, esa pausa incómoda que no era habitual, y Mariana tardó apenas un segundo en responder. Pero ese segundo fue suficiente para marcar una diferencia. Sí, claro, solo estaba pensando, dijo, intentando sonar tranquila, pero su voz tenía un leve temblor que no pasó desapercibido. Valentina frunció el ceño ligeramente, como si algo no le cerrara, como si sintiera que había algo más detrás de esa respuesta. Pero no insistió, simplemente caminó hacia la cocina, como si quisiera mantener la rutina intacta, como si todo siguiera igual, pero ya no era así. Porque Mariana no podía dejar de pensar en esa llamada, en esas palabras que habían abierto una grieta imposible de cerrar. Revise bien su pasado, y el de su hija.
Repetía en su mente una y otra vez, como un eco que no desaparecía, se apoyó lentamente en la pared, intentando ordenar sus pensamientos, pero cada vez que lo hacía, aparecían recuerdos. Pequeños detalles que antes no tenían importancia, momentos en los que Valentina evitaba ciertas conversaciones, respuestas cortas, miradas que se desviaban demasiado rápido, como si hubiera algo que no quería decir, algo que había estado escondiendo durante años sin que ella lo notara. No puede ser casualidad, murmuró en voz baja, sintiendo como la inquietud crecía, porque ya no era solo una llamada. Era todo lo que empezaba a encajar después de eso. Y justo en ese momento, Valentina volvió a aparecer en la sala, con el celular en la mano, tecleando algo con rapidez, y cuando levantó la mirada, sus ojos se cruzaron por un segundo con los de Mariana. Un segundo apenas, pero suficiente para que algo no encajara, porque en esa mirada había algo distinto, algo que Mariana no supo definir, pero que le generó una sensación incómoda, como si no fuera la misma de siempre, como si hubiera algo detrás, algo que ella recién ahora estaba empezando a notar. ¿Vas a salir?, preguntó Mariana, casi sin pensarlo, más por necesidad que por curiosidad. Valentina dudó apenas un instante antes de responder. Sí, quedé con unas amigas, dijo, guardando el celular rápidamente, como si quisiera cerrar el tema lo antes posible, y ese pequeño gesto fue suficiente para que la duda creciera aún más, porque no era lo que decía, sino como lo decía, ese leve cambio, esa incomodidad que antes no estaba. ¿Con cuáles?, insistió Mariana, intentando mantener un tono casual, pero en el fondo sabía que ya no estaba preguntando como antes. Ahora estaba buscando respuestas. Valentina la miró un segundo más, como si evaluara algo, como si decidiera qué decir y qué no. Con las de siempre, respondió finalmente. Pero esta vez su voz no sonó igual, y ese detalle, por mínimo que fuera, terminó de encender todas las alarmas dentro de Mariana, porque cuando alguien empieza a dudar de lo más cercano, ya no hay vuelta atrás, ya no se puede dejar de ver lo que antes pasaba desapercibido, y en ese instante, sin decir nada más, Mariana tomó una decisión silenciosa, una que no iba a poder deshacer después, porque entendió que si quería saber la verdad, tenía que empezar a buscarla por su cuenta, aunque eso significara descubrir algo que tal vez nunca debió saber. Mariana esperó a que Valentina saliera de la casa. Escuchó el sonido de la puerta cerrándose y el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Y solo cuando estuvo completamente segura de que ya no estaba, dejó escapar el aire que venía conteniendo desde hacía minutos. Porque lo que estaba a punto de hacer no era algo menor, no era una simple duda. Era cruzar una línea que nunca antes había cruzado como madre, pero la inquietud era más fuerte. La necesidad de entender lo que estaba pasándole pesaba más que cualquier culpa. Caminó lentamente hacia la mesa donde Valentina había dejado su bolso por unos segundos antes de salir. Como si algo la empujara hacia allí sin poder evitarlo, lo miró en silencio, dudó apenas un instante. Pero esa duda no duró lo suficiente, porque ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Lo abrió con cuidado, revisando con una mezcla de nervios y determinación, como si esperara encontrar algo que confirmara o desmintiera todo de una vez. Al principio no vio nada fuera de lo normal: maquillaje, llaves, papeles comunes, pero justo cuando estaba a punto de cerrarlo, algo llamó su atención: un pequeño sobredoblado, guardado en un compartimento interno que nunca había visto antes. Lo tomó con cuidado, sintiendo como el corazón le latía más fuerte con cada segundo que pasaba, y al abrirlo, encontró una fotografía. Una imagen simple pero lo suficientemente clara como para hacerle sentir que todo empezaba a cambiar de verdad. En la foto aparecía Valentina, pero no estaba sola, estaba con un hombre que Mariana no reconocía, un hombre mayor, que la abrazaba de una forma demasiado cercana, demasiado íntima como para ser casual. ¿Quién es él?, susurró, sintiendo un nudo en la garganta, porque esa imagen no encajaba en nada de lo que ella sabía sobre su hija. Y sin embargo ahí estaba, real, tangible, imposible de ignorar. Dio vuelta a la fotografía y lo que vio hizo que su respiración se detuviera por completo. Siempre voy a estar contigo, hija, leyó en silencio, sintiendo como el mundo a su alrededor parecía desvanecerse, porque esa palabra, esa simple palabra, no tenía sentido, no en ese contexto, no con ese hombre, no en esa historia. Esto no puede ser, murmuró, negando lentamente, intentando encontrar una explicación lógica, algo que no implicara lo que su mente ya estaba empezando a considerar, porque si eso era real, si esa frase tenía un significado literal, entonces todo lo que creía
sobre su vida, sobre su hija, sobre su propia historia, estaba completamente equivocado, y en ese instante, como si el destino decidiera empujarla aún más, su teléfono vibró nuevamente, el mismo número desconocido. La misma presencia inquietante, pero esta vez el mensaje fue aún más directo, más imposible de ignorar. Ya empezaste a ver la verdad, pero aún no sabes lo más importante. Mariana se quedó mirando la pantalla sin poder reaccionar de inmediato, porque ya no se trataba solo de una sospecha, ahora había pruebas, ahora había algo concreto que no podía negar. Y lo más inquietante no era lo que había encontrado, sino la sensación de que alguien sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. Alguien que la estaba guiando paso a paso hacia una verdad que tal vez nunca quiso descubrir. Y en ese momento entendió algo que le heló la sangre, esto no estaba pasando por casualidad. Alguien estaba esperando que ella llegara hasta ahí, alguien quería que lo descubriera todo. Mariana guardó la fotografía con manos temblorosas, como si ese simple objeto pesara más de lo que podía soportar. Cerró el bolso de Valentina y dio unos pasos hacia atrás, intentando tomar distancia, pero sabía que eso ya no iba a servir de nada, porque lo que había visto no se podía desver. Lo que había leído no se podía olvidar, y ahora había una pregunta que no dejaba de girar en su cabeza. Una que le daba miedo formular en voz alta, porque decirla significaba aceptar una posibilidad que la aterraba. Se dejó caer lentamente en el sillón, mirando un punto fijo sin realmente verlo, tratando de ordenar lo que estaba pasando, pero cada vez que lo intentaba, todo se volvía más confuso, más inquietante, porque no había una explicación simple. No había una respuesta que calmara lo que estaba sintiendo. Hija, repitió en voz baja, como si esa palabra tuviera un peso distinto ahora, como si ya no significara lo mismo que antes. Cerró los ojos por un momento, respirando profundo, intentando aferrarse a algo conocido, a algún recuerdo que confirmara que todo seguía igual. Pero incluso sus propios recuerdos empezaban a sentirse distintos, como si estuvieran incompletos. Como si hubiera partes que nunca entendió del todo, detalles que en su momento parecían normales, pero que ahora adquirían un sentido completamente diferente. Momentos en los que Valentina hacía preguntas sobre su infancia que no parecían propias. Silencios incómodos cuando hablaban del pasado, pequeñas cosas que Mariana decidió no cuestionar porque nunca imaginó que hubiera algo más detrás. Pero ahora todo eso volvía, uno tras otro, formando una imagen que no quería ver. Una verdad que empezaba a tomar forma sin que pudiera detenerla. No, no puede ser, murmuró, llevándose las manos al rostro, porque aceptar eso significaba destruir todo lo que creía. Significaba admitir que tal vez su vida no era lo que pensaba, que tal vez había algo que nunca supo, algo que alguien le había ocultado durante años, y justo en ese momento, el sonido de la puerta la hizo reaccionar de inmediato, los pasos entrando nuevamente a la casa. La voz de Valentina llamándola con la misma naturalidad de siempre, pero esta vez todo se sentía distinto. Más pesado, más incómodo. Mariana se levantó rápidamente, intentando recomponerse, guardando todo rastro de lo que había hecho, porque aún no estaba lista para enfrentarla, aún no sabía cómo hacerlo. Valentina apareció en la sala, mirándola con una expresión curiosa, como si notara algo diferente, como si sintiera que algo no estaba bien. Me olvidé las llaves del auto, dijo, acercándose a la mesa, pero antes de seguir, se detuvo, observando a Mariana con más atención. ¿Segura que estás bien?, preguntó, y esa vez su tono fue distinto, más serio, más atento, como si estuviera percibiendo algo que no podía ver. Mariana sostuvo su mirada por un segundo que se sintió eterno, porque en ese instante tuvo la oportunidad de decirlo, de preguntarle directamente, de enfrentar la verdad sin rodeos, pero no lo hizo, porque el miedo fue más fuerte, porque aún no estaba preparada para lo que podía escuchar. Sí, solo estoy un poco cansada, respondió, forzando una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Valentina asintió lentamente, como si no terminara de creerle, pero no insistió, tomó las llaves y se dirigió nuevamente hacia la puerta, y justo antes de salir, se detuvo un segundo. Giró levemente la cabeza y dijo algo que hizo que todo dentro de Mariana se tensara aún más. Mamá, hay cosas que a veces es mejor no buscar, y luego se fue, dejando esa frase flotando en el aire, como una advertencia, como una señal de que tal vez sabía más de lo que parecía, y en ese instante, Mariana sintió que ya no había forma de seguir evitando lo inevitable. Porque ahora no solo tenía dudas, también tenía la certeza de que su hija estaba ocultando algo, algo que estaba cada vez más cerca de salir a la luz.
Mariana se quedó inmóvil después de escuchar esa frase, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante, porque no había sido una frase cualquiera. No había sido un comentario al pasar, había sido una advertencia, clara, directa, imposible de ignorar. Y lo más inquietante no era lo que decía, sino cómo lo decía, con una seguridad que no encajaba con la situación, con una calma que parecía esconder algo más profundo. Algo que Mariana apenas estaba comenzando a descubrir. Caminó lentamente hacia la ventana, observando cómo Valentina se alejaba por la calle, como si necesitara confirmar que todo era real, que no estaba imaginando cosas, pero la sensación seguía ahí, creciendo, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Ella sabe, murmuró en voz baja, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, porque si su hija sabía que ella estaba investigando, entonces eso significaba que no estaba sola en esto, que alguien más estaba un paso adelante, que alguien más estaba controlando lo que pasaba, y esa idea, lejos de tranquilizarla, la llenó de una inquietud aún mayor, porque ya no se trataba solo de descubrir la verdad. Se trataba de entender por qué esa verdad estaba saliendo a la luz justo ahora, por qué alguien la estaba empujando a verla. Volvió a sentarse lentamente, tratando de ordenar sus pensamientos, pero cada vez era más difícil, porque había demasiadas piezas sueltas, demasiadas preguntas sin respuesta, y en medio de todo eso, había algo que no podía ignorar: esa fotografía, esa frase escrita detrás, esa palabra que lo cambiaba todo. Hija, repitió nuevamente, como si intentara encontrarle otro significado, otra interpretación que no fuera la más obvia, pero no la había. Todo apuntaba hacia el mismo lugar, hacia una verdad que no quería aceptar, pero que cada vez parecía más clara. Tengo que saber quién es ese hombre, dijo finalmente, en voz baja, pero con una determinación que no había sentido antes. Porque entendió que esa era la clave, que si lograba descubrir quién era, podría entender todo lo demás. Podría armar el rompecabezas que empezaba a tomar forma frente a ella. Se levantó de inmediato. Tomó su teléfono y volvió a mirar la fotografía, como si buscara algún detalle que pudiera ayudarla. Algo que hubiera pasado por alto, y fue entonces cuando lo vio, algo pequeño, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerla reaccionar: un cartel en el fondo de la imagen, un nombre, el de un lugar que reconocía, un sitio que estaba a pocas cuadras de su casa, un lugar al que Valentina había ido más de una vez, pero que Mariana nunca había considerado importante. No puede ser, murmuró, sintiendo como la adrenalina comenzaba a recorrerle el cuerpo, porque ahora todo empezaba a conectarse, ahora había una dirección, una pista real, algo que podía seguir. Y sin pensarlo demasiado, tomó sus llaves y salió de la casa, porque ya no podía quedarse quieta, ya no después de todo lo que había descubierto, ya no cuando la verdad parecía estar tan cerca. Pero lo que no sabía, lo que aún no podía imaginar, era que ese lugar no solo guardaba respuestas, también escondía algo mucho más grande, algo que iba a cambiar su vida para siempre. Mariana llegó al lugar con el corazón latiéndole con fuerza, como si cada paso que daba la acercara a algo que ya no iba a poder deshacer. Se detuvo unos segundos antes de entrar, observando el frente del sitio, tratando de reconocer cada detalle. Porque aunque lo había visto antes, nunca lo había mirado de verdad, nunca había tenido una razón para hacerlo. Pero ahora todo era distinto, ahora cada cosa podía significar algo. Empujó la puerta lentamente y entró, sintiendo como una mezcla de nervios y determinación la invadía por completo. El ambiente era tranquilo, casi normal, demasiado normal para todo lo que estaba pasando dentro de ella. Miró alrededor buscando algo, cualquier cosa que le diera una respuesta, pero al principio no encontró nada fuera de lugar, solo gente hablando. Algunos sentados, otros de pie, una rutina que parecía ajena a su propia realidad. Caminó unos pasos más adentro, sosteniendo la fotografía con cuidado, como si fuera una prueba que necesitaba confirmar, y entonces lo vio, o mejor dicho, vio algo que la hizo detenerse en seco: una figura conocida, una postura, un gesto que reconocería en cualquier lugar. Era Valentina, sentada al fondo, hablando con alguien. Y ese alguien era el mismo hombre de la fotografía, no había duda, era él. La forma en que la miraba, la cercanía entre ambos, todo coincidía exactamente con lo que había visto. Mariana sintió que el aire le faltaba por un segundo, porque ya no era una sospecha, ya no era una posibilidad, era una realidad que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Dio un paso hacia atrás, ocultándose ligeramente, porque no quería que la vieran, no todavía, necesitaba observar, entender.
escuchar si era posible, se quedó en silencio, enfocándose en ellos, intentando captar alguna palabra, algún gesto que le diera una pista más clara, y entonces lo escuchó, una frase corta, pero lo suficientemente fuerte como para atravesarla por completo. No podemos seguir así, dijo el hombre, con un tono serio. Y Valentina bajó la mirada, como si esa frase no fuera nueva, como si ya la hubiera escuchado antes. Lo sé, pero no es tan fácil, respondió ella, y esa respuesta hizo que todo dentro de Mariana se tensara aún más, porque confirmaba que había algo que llevaba tiempo ocurriendo, algo que ella nunca había visto. El hombre suspiró, pasando una mano por su rostro, como si estuviera cansado, como si la situación lo superara. Ya pasó demasiado tiempo, agregó, y esa frase terminó de encender todas las alarmas, porque implicaba historia, implicaba pasado, implicaba algo que no había empezado recientemente, sino mucho antes. Mariana apretó la fotografía entre sus manos, sintiendo como cada palabra que escuchaba hacía que todo se volviera más pesado, más difícil de procesar, porque ya no había forma de negar lo que estaba viendo, pero aún faltaba algo. Aún necesitaba entender quién era ese hombre, qué lugar ocupaba realmente en la vida de su hija. Y justo cuando estaba a punto de acercarse, de enfrentarlos, algo más llamó su atención, un detalle que la hizo detenerse por completo, porque el hombre sacó algo de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa, un documento, doblado, pero lo suficientemente visible como para que Mariana alcanzara a ver una parte, un nombre, un apellido que no esperaba, uno que hizo que todo dentro de ella se paralizara en un instante, porque ese apellido era el suyo. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies en el momento en que reconoció ese apellido. No era un error, no podía serlo, lo había visto claramente, estaba ahí, escrito en ese documento que el hombre había dejado sobre la mesa, su mismo apellido. El mismo que ella había llevado toda su vida, el mismo que creía haber transmitido a su hija, y en ese instante, todo lo que había intentado negar comenzó a tomar una forma mucho más concreta, mucho más peligrosa, porque ya no se trataba solo de dudas o sospechas, ahora había algo tangible que conectaba a ese hombre con su propia historia, con su propia identidad. Mariana retrocedió un paso sin darse cuenta, como si necesitara alejarse de esa escena para poder respirar, pero no podía apartar la mirada. No podía dejar de observar lo que estaba ocurriendo frente a ella, porque sentía que cualquier detalle podía ser la clave que le faltaba. Valentina miró el documento apenas unos segundos, como si ya supiera lo que contenía, como si no necesitara revisarlo, y luego levantó la vista hacia el hombre con una expresión que Mariana nunca le había visto antes. Una mezcla de resignación y algo más profundo, algo que parecía dolor. No quiero seguir ocultándolo, dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que Mariana lo escuchara. Y esa frase hizo que todo dentro de ella se tensara aún más, porque confirmaba que había una verdad escondida. Una verdad que ambas conocían, pero que nadie más debía saber. El hombre la miró fijamente, como si estuviera evaluando algo importante, como si esa decisión no fuera sencilla. Si lo haces, todo va a cambiar, respondió con seriedad, y en ese momento, Mariana sintió que su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharla, porque cada palabra que intercambiaban parecía acercarla más a una verdad que no estaba segura de querer enfrentar. Ya cambió, respondió Valentina, con una firmeza que sorprendía. Y esa seguridad hizo que Mariana sintiera un escalofrío recorrerle el cuerpo, porque no era la voz de una hija dudosa, era la voz de alguien que ya había tomado una decisión. Alguien que llevaba tiempo preparándose para ese momento. El hombre guardó silencio unos segundos, mirando el documento nuevamente, y luego dijo algo que terminó de romper cualquier intento de explicación simple. Tu madre no está preparada para esto, y esa frase, tan directa, tan clara, hizo que Mariana se quedara completamente inmóvil, porque ya no había duda, estaban hablando de ella. Estaban tomando decisiones que la involucraban sin que ella supiera nada. Sin que tuviera ningún control sobre lo que estaba pasando. Nunca lo va a estar, respondió Valentina, bajando la mirada por un segundo. Y ese pequeño gesto fue suficiente para que Mariana sintiera un dolor distinto, uno más profundo, más personal. Porque en ese instante entendió algo que no había considerado antes. No solo le estaban ocultando algo, también habían decidido mantenerla al margen, protegerla o excluirla, no lo sabía. Pero en cualquier caso, la habían dejado afuera de una verdad que parecía pertenecerle tanto como a ellos. Mariana apretó los puños sin darse cuenta, sintiendo como una mezcla de enojo,
Miedo y desesperación comenzaba a crecer dentro de ella, porque ya no podía seguir observando desde lejos. Ya no después de escuchar su nombre en esa conversación, ya no después de ver su apellido en ese documento. Dio un paso hacia adelante, decidida a terminar con ese silencio, a exigir respuestas, pero justo en ese momento, algo inesperado ocurrió. El hombre levantó la vista directamente hacia donde ella estaba, como si supiera exactamente que estaba ahí, como si la hubiera visto desde el principio, y en ese instante, Mariana sintió que todo se detenía, porque esa mirada no era de sorpresa, no era de confusión. Era una mirada tranquila, casi esperada, como si su presencia no fuera un accidente. Como si todo lo que estaba ocurriendo hubiera sido planeado para que ella llegara justo a ese momento. Mariana se quedó paralizada al sentir esa mirada directa, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante, porque no había duda. Ese hombre sabía que ella estaba ahí, no era coincidencia, no era casualidad. Era como si la hubiera estado esperando desde el principio. Y esa certeza le generó una sensación aún más inquietante que todo lo que había descubierto hasta ahora, porque implicaba que nada de lo que estaba pasando era improvisado, que cada paso que había dado la había llevado exactamente a ese lugar, a ese momento. El hombre sostuvo su mirada sin moverse, sin mostrar sorpresa, sin intentar ocultarse, y luego, con una calma que resultaba casi incómoda, hizo un leve gesto con la cabeza, como invitándola a acercarse, como si ya no hubiera necesidad de seguir ocultando nada. Mariana sintió un nudo en la garganta, porque ese gesto lo cambiaba todo, porque significaba que la verdad ya no estaba escondida, estaba frente a ella, esperando ser enfrentada. Dudó apenas un segundo, pero ese segundo fue suficiente para entender que no podía retroceder, que ya había llegado demasiado lejos como para darse la vuelta. Caminó lentamente hacia la mesa, sintiendo como cada paso pesaba más que el anterior, hasta quedar frente a ellos, frente a su hija y frente a ese hombre que ahora la observaba con una tranquilidad que no lograba comprender. Valentina levantó la mirada y al verla ahí, sus ojos se abrieron ligeramente, no con sorpresa total, sino con algo más complejo. Como si hubiera esperado que esto ocurriera tarde o temprano, como si ese momento fuera inevitable. Mamá, dijo en voz baja, y esa simple palabra cargaba más peso que nunca, porque ya no era solo un saludo. Era el inicio de algo que no iba a poder detenerse. Mariana no respondió de inmediato. Su mirada iba del rostro de su hija al del hombre, intentando encontrar en ellos alguna señal, alguna explicación que le diera sentido a todo. Pero lo único que encontraba era una calma que no correspondía a la situación, una seguridad que la hacía sentir aún más descolocada. Quiero saber quién es él, dijo finalmente, sin rodeos. Con una firmeza que nacía más del miedo que de la seguridad. El hombre no respondió de inmediato. La observó unos segundos, como si analizara sus palabras, como si midiera cuánto estaba lista para escuchar. Y luego tomó el documento que estaba sobre la mesa, ese mismo que había llamado su atención, y lo deslizó lentamente hacia ella. Tal vez esto te ayude a entender, dijo con un tono tranquilo, casi neutral. Mariana dudó un instante antes de tomarlo, pero finalmente lo hizo, porque sabía que ya no había vuelta atrás. Desplegó el papel con cuidado, sintiendo como su respiración se volvía más pesada con cada segundo. Y cuando sus ojos recorrieron las primeras líneas, algo dentro de ella se rompió de una forma que no esperaba, porque lo que estaba leyendo no era solo información, era una verdad que cambiaba todo lo que creía sobre su propia vida, sobre su hija, sobre su pasado. Levantó la mirada lentamente, buscando una explicación, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, el hombre habló, y lo que dijo fue suficiente para hacer que el mundo de Mariana se desmoronara por completo. Yo soy su padre. Mariana sintió que el aire desaparecía en el instante en que escuchó esas palabras, porque no había forma de que eso tuviera sentido, no dentro de todo lo que ella sabía. No dentro de la historia que había vivido durante años. Lo miró fijamente, como si esperara que en cualquier momento dijera que era una broma, que todo era un malentendido. Pero la expresión de ese hombre no cambió, seguía siendo firme, tranquila, segura, como si no hubiera nada que explicar más allá de lo que ya había dicho. Eso no puede ser, respondió Mariana finalmente, con la voz quebrada, negando lentamente. Porque aceptar eso significaba destruir todo lo que creía sobre su pasado, sobre su maternidad, sobre cada decisión que había tomado. Valentina bajó la mirada, como si ese momento fuera más difícil de lo que había imaginado, como si aunque supiera que iba a pasar, no estuviera preparada para verlo de frente. Mamá, intentó decir,
Pero Mariana levantó la mano, deteniéndola sin siquiera mirarla, porque en ese momento no podía escucharla, no todavía, toda su atención estaba puesta en ese hombre. En esa afirmación que no encajaba con nada. Yo estuve ahí desde el principio, continuó él, manteniendo el mismo tono sereno, como si supiera que lo que estaba diciendo era difícil de procesar. Pero necesario, tú no sabes todo lo que pasó, agregó. Y esa frase hizo que algo dentro de Mariana se tensara aún más. Porque implicaba que había una parte de su propia historia que desconocía, una parte que alguien había decidido ocultarle. Yo sé perfectamente lo que pasó, respondió ella, con una firmeza que intentaba sostenerse, aunque por dentro todo se desmoronara. Yo crié a mi hija. Yo estuve en cada momento, yo sé quién es su padre, agregó. Y esas palabras salieron con una mezcla de dolor y convicción, como si repetirlas pudiera hacerlas más reales, más sólidas frente a lo que estaba escuchando. El hombre negó suavemente, sin alterarse, como si esperara esa reacción. Como si ya hubiera pasado por ese momento en su mente muchas veces. Lo que sabes, es lo que te dejaron saber, respondió, y esa frase fue como un golpe directo, porque no atacaba su recuerdo, lo cuestionaba, lo ponía en duda de una forma que la desestabilizaba por completo. Mariana sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies, porque si eso era cierto, si había algo que le habían ocultado, entonces todo lo que creía seguro ya no lo era. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, esta vez sin poder ocultar la desesperación en su voz. Porque necesitaba entender, necesitaba una explicación que ordenara todo ese caos. Pero el hombre no respondió de inmediato, miró a Valentina por un segundo. Como si compartieran algo más allá de las palabras, como si ambos supieran que ese momento era inevitable. Y luego volvió a mirar a Mariana con una seriedad distinta, más profunda, que tú también fuiste engañada, dijo. Finalmente, y esa frase cayó como una verdad que no solo dolía, sino que cambiaba completamente su lugar en la historia, porque ya no era solo la madre que descubría un secreto. Ahora era parte de algo mucho más grande, algo en lo que había sido incluida sin saberlo. Algo que llevaba años oculto y que ahora empezaba a salir a la luz sin posibilidad de detenerse. Mariana sintió que todo dentro de ella se quebraba lentamente, no de golpe, sino como algo que se va rompiendo por partes, porque lo que estaba escuchando no solo cuestionaba el presente, también destruía su pasado, lo que recordaba, lo que creía haber vivido, lo que había construido durante años con absoluta certeza. Eso no tiene sentido, murmuró, llevándose una mano al pecho, como si necesitara sostener algo que ya no estaba firme, como si intentara aferrarse a una verdad que empezaba a desvanecerse frente a ella. El hombre la observó en silencio unos segundos, como si le diera espacio para procesarlo, pero sin apartar la mirada, sin esquivar la realidad que estaba poniendo frente a ella. Cuando Valentina nació, las cosas no fueron como tú crees, dijo finalmente. Y esa frase fue suficiente para que Mariana sintiera un escalofrío recorrerle el cuerpo, porque ese era el origen de todo, el punto que nunca había cuestionado, el momento que siempre había dado por hecho. Yo estuve ahí, respondió Mariana de inmediato, casi por instinto, como si necesitara reafirmarlo antes de que alguien se lo quitara. Yo la tuve en mis brazos. Yo la vi crecer desde el primer día, agregó, y aunque sus palabras tenían fuerza, su voz ya no sonaba igual. Había una duda que comenzaba a filtrarse, una grieta que no estaba antes. El hombre negó lentamente, sin interrumpirla, como si entendiera cada una de sus reacciones. Estuviste ahí, pero no viste todo, respondió con calma, y esa frase volvió a descolocarla, porque implicaba que había algo más, algo que ocurrió sin que ella lo supiera, algo que alguien decidió ocultarle en el momento más importante de su vida, que no vi. Y preguntó Mariana, sintiendo como su voz temblaba, porque aunque no quería escuchar la respuesta, necesitaba saberla. Necesitaba entender que parte de su historia no era real. El hombre respiró hondo antes de continuar, como si ese fuera el punto más delicado de todo. Hubo una decisión, dijo finalmente, y esa palabra quedó flotando en el aire, cargada de significado, de peso, de consecuencias. Una decisión que no tomaste tú, agregó, y en ese instante, Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente, porque entendió que alguien más había intervenido en su vida sin que ella lo supiera. Alguien que había cambiado algo fundamental sin pedirle permiso. ¿De qué estás hablando?, insistió, ahora con desesperación abierta, sin intentar ocultarla, porque ya no podía sostener la calma, ya no después de todo lo que estaba escuchando.
Valentina levantó la mirada lentamente, con los ojos cargados de una emoción que Mariana nunca le había visto. Una mezcla de tristeza y culpa, como si llevara años esperando ese momento, pero temiéndolo al mismo tiempo. «Mamá, yo lo supe hace mucho», dijo en voz baja, y esa confesión fue otro golpe, uno que dolió de una forma distinta, más personal, más profunda, porque no solo se trataba de una verdad oculta. Se trataba de una verdad que su propia hija había guardado durante años. «¿Qué supiste?», preguntó Mariana, mirándola por primera vez directamente, buscando en sus ojos una respuesta que le devolviera algo de estabilidad. Pero lo que encontró fue algo que no esperaba, una certeza que no correspondía con la duda que ella sentía. «Que él siempre estuvo ahí, aunque tú no lo supieras», respondió Valentina, y esa frase terminó de derrumbar cualquier intento de explicación simple, porque implicaba presencia, implicaba historia, implicaba una relación que había existido paralelamente a la suya sin que ella lo notara. Mariana sintió que todo giraba a su alrededor, como si la realidad se volviera inestable, como si cada pieza de su vida estuviera siendo movida sin su control. Y en ese instante entendió algo que la dejó completamente sin palabras. Esto no era una mentira reciente. No era algo que había. Mariana se quedó en silencio, mirando a su hija como si la estuviera viendo por primera vez, porque había algo en su expresión que ya no reconocía, algo que no encajaba con la imagen que había construido durante tantos años. Y en ese instante entendió que la verdad no estaba solo en ese hombre, también estaba en ella, en Valentina. En todo lo que había callado, en todo lo que había decidido no decir. ¿Quién tomó esa decisión?, preguntó finalmente, con la voz baja pero firme, porque aunque le costara, necesitaba saberlo. Necesitaba entender quién había tenido el poder de cambiar algo tan importante en su vida sin que ella lo supiera. El hombre no respondió de inmediato, miró a Valentina, como si ese momento también le perteneciera a ella. Como si la respuesta no fuera solo suya, y ese simple gesto hizo que todo dentro de Mariana se tensara aún más. Porque implicaba que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba, más personal de lo que estaba preparada para aceptar. Valentina respiró hondo, como si reuniera el valor necesario, como si llevara años esperando ese momento, pero al mismo tiempo temiéndolo. Levantó la mirada lentamente y sostuvo los ojos de su madre con una firmeza que no había mostrado antes. «Alguien que pensó que era lo mejor para vos», respondió, y esa frase, aunque no decía un nombre, ya apuntaba en una dirección que Mariana no quería ver. Negó suavemente, como si intentara rechazar esa idea antes de que tomara forma, antes de que se volviera real. «No», murmuró, pero su voz no tenía fuerza, porque en el fondo, algo ya estaba encajando. Algo que no quería aceptar. «Tu mamá», comenzó a decir el hombre, pero se detuvo, como si supiera que ese momento debía salir de otra persona, como si esa verdad no le correspondiera decirla a él. Valentina cerró los ojos un segundo, como si ese fuera el último momento de calma antes de romperlo todo. Y cuando los abrió, ya no había vuelta atrás. «Ella lo sabía», dijo finalmente. Y esas 3 palabras fueron suficientes para que el mundo de Mariana se desmoronara de una forma distinta, más profunda, más íntima, porque ya no se trataba de una mentira externa. Se trataba de alguien de su propia familia, alguien en quien había confiado, alguien que había estado presente en su vida todo ese tiempo. «¿Quién?», preguntó, aunque en el fondo ya lo intuía, aunque una parte de ella ya había llegado a esa conclusión antes de escucharla, pero necesitaba oírlo, necesitaba confirmarlo, necesitaba que esa verdad dejara de ser una sospecha para convertirse en algo real. «Tu mamá», respondió Valentina sin rodeos, y esa respuesta cayó como un golpe imposible de esquivar, porque implicaba traición, implicaba silencio, implicaba años de una verdad oculta que había sido sostenida por alguien que debía haberla protegido. Mariana sintió que el aire le faltaba, que el pecho le pesaba de una forma que no podía controlar, porque esa revelación no solo cambiaba su historia, también cambiaba su relación con alguien que había sido fundamental en su vida. Alguien que ahora aparecía como parte de algo que nunca le contó. «¿Por qué?», logró decir, apenas. Porque la pregunta era demasiado grande, demasiado cargada. El hombre dio un paso al frente, como si entendiera que ese era el momento de completar lo que faltaba, porque en ese momento pensaron que era la única forma de protegerte, explicó con calma, pero esa explicación no alivió nada. No suavizó el golpe, porque protegerla ¿de qué? ¿De quién? ¿De qué verdad tan grande como para justificar un silencio de años? Mariana cerró los ojos un instante, intentando asimilarlo,
Pero era demasiado, demasiado para procesarlo en ese momento. Demasiado para aceptarlo sin romperse, y en ese instante entendió algo que la dejó completamente inmóvil. No solo había sido engañada, también había sido protegida de una verdad que alguien decidió que no debía conocer. Una verdad que ahora estaba frente a ella. Imposible de ignorar, imposible de cambiar. Mariana abrió los ojos lentamente, sintiendo que todo lo que creía sólido ahora era frágil. Como si su vida entera hubiera sido construida sobre una versión incompleta de la verdad. Miró a su hija y luego al hombre, buscando en sus rostros algo que le devolviera estabilidad. Pero lo único que encontraba era confirmación. Una certeza que no dejaba espacio para negar lo que estaba pasando. Necesito que me lo expliquen todo, dijo finalmente, con una voz que ya no intentaba ser fuerte, sino real. Porque entendió que no podía seguir resistiéndose, no después de todo lo que había escuchado. El hombre asintió levemente, como si supiera que ese momento iba a llegar, como si hubiera esperado durante años la oportunidad de decirlo. Cuando tú estabas embarazada, las cosas no eran como ahora, comenzó, y esa frase hizo que Mariana frunciera el ceño, porque la llevaba directamente a un momento que siempre había recordado con claridad, pero que ahora empezaba a sentirse distinto, como si le faltaran partes. Yo estaba en una situación complicada, tenía problemas que podían afectarte directamente. Y tu madre lo sabía, continuó, manteniendo un tono calmado, pero cargado de una seriedad que hacía imposible tomarlo a la ligera. Cuando Valentina nació, se tomó una decisión para alejarme de ustedes, agregó. Y esas palabras empezaron a construir una imagen que Mariana nunca había considerado. Una en la que su propia madre había intervenido sin decirle nada, una en la que alguien más había decidido que era lo mejor para su vida. ¿Alejarte cómo?, preguntó, sintiendo como cada respuesta abría nuevas preguntas, nuevas dudas que no sabía cómo manejar. El hombre la miró fijamente antes de responder, como si entendiera el peso de lo que estaba por decir. Cambiando la historia, dijo finalmente, y esa frase fue suficiente para que todo dentro de Mariana se tensara, porque implicaba algo mucho más profundo que una simple omisión. Implicaba una construcción deliberada de una realidad distinta. Te hicieron creer que otra persona era su padre, agregó, y en ese instante, Mariana sintió que todo se desmoronaba de una forma definitiva. Porque eso significaba que había vivido años creyendo en algo que no era real. Que había construido una vida sobre una mentira que alguien más había sostenido por ella. Eso no puede ser tan simple, murmuró, negando levemente, porque aunque todo empezaba a encajar, había algo más que no terminaba de cerrar, algo que seguía faltando en esa historia. Valentina dio un paso adelante, acercándose un poco más, como si necesitara estar más cerca para decir lo que venía. Como si ese fuera el momento que había estado evitando durante años. No lo es, dijo en voz baja. Y cuando Mariana la miró, vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Una mezcla de tristeza y responsabilidad, como si también llevara el peso de esa verdad. Porque no fue solo una decisión de ese momento, fue algo que siguió después, agregó, y esa frase hizo que Mariana sintiera un nuevo golpe. Porque implicaba continuidad, implicaba que la mentira no había terminado ahí, sino que había sido sostenida durante años por decisión de alguien. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con una voz que ya no buscaba negar, sino entender, y Valentina respiró profundo antes de responder. Como si esa fuera la parte más difícil de todas, que alguien se encargó de que él no pudiera acercarse. Incluso cuando quiso hacerlo, dijo finalmente, y esa revelación cambió algo más dentro de Mariana. Porque ya no se trataba solo de una mentira del pasado, se trataba de una verdad que había sido bloqueada, contenida, controlada durante años. Y en ese instante entendió que lo que estaba descubriendo no era solo una historia oculta. Era una verdad que había sido manipulada desde el principio. Mariana sintió que todo comenzaba a encajar de una manera que la desestabilizaba aún más. Porque no era solo descubrir algo nuevo, era reinterpretar todo lo que ya había vivido. Era mirar hacia atrás y darse cuenta de que había señales que nunca entendió. Detalles que había dejado pasar porque nunca pensó que tuvieran un significado más profundo. ¿Y yo nunca lo vi?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para ellos. Como si no pudiera creer que algo tan grande hubiera estado tan cerca. Sin que lo notara, el hombre la observó con una expresión que no era de reproche, sino de comprensión. Como si supiera que esa pregunta era inevitable. ¿Lo viste, pero no supiste qué significaba?, respondió. Y esa frase fue como un golpe silencioso, porque no la acusaba directamente, pero tampoco la liberaba.
La colocaba en un punto incómodo, en el que tenía que aceptar que, en algún momento, eligió no cuestionar. Eligió confiar sin mirar más allá. Mariana bajó la mirada un instante, recordando escenas, momentos en los que su madre evitaba ciertas conversaciones, en los que cambiaba de tema cuando surgían preguntas sobre el pasado, en los que respondía con evasivas que en su momento parecían normales, pero que ahora adquirían un sentido completamente distinto. Ella nunca quiso hablar de eso, murmuró. Y esa simple frase se sintió como una confirmación de todo lo que estaba empezando a entender. Valentina asintió lentamente, como si ese fuera un punto clave en la historia, porque sabía que si lo hacía, todo se iba a caer, respondió. Y esa afirmación terminó de cerrar una parte del rompecabezas, porque implicaba que el silencio no había sido casual, había sido una decisión sostenida. Una forma de mantener una realidad que, de otra manera, no habría podido sostenerse. Mariana levantó la mirada nuevamente, sintiendo que algo dentro de ella cambiaba, que la forma en la que veía su propia vida ya no era la misma. ¿Y tú?, preguntó, mirando a su hija con una mezcla de dolor y necesidad. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Valentina dudó un instante antes de responder, como si esa fuera la pregunta más difícil de todas, como si no hubiera una respuesta que pudiera aliviar lo que eso implicaba. Porque no quería romperte, dijo finalmente, y esas palabras fueron más duras de lo que Mariana esperaba, porque no eran una excusa, eran una decisión. Una elección consciente de guardar silencio, de protegerla o de mantener una mentira. Algo que ahora ya no tenía sentido sostener. El silencio que siguió fue pesado, cargado de todo lo que no se había dicho durante años, de todo lo que ahora salía a la superficie sin filtro, sin posibilidad de volver atrás. Y en ese momento, Mariana entendió algo que la dejó completamente inmóvil, que la verdad nunca estuvo realmente oculta, siempre estuvo ahí, en pequeños detalles, en silencios, en miradas, pero ella no supo verla. O tal vez no quiso hacerlo, y esa realización fue tan fuerte como la revelación misma, porque implicaba que la historia que estaba descubriendo no era completamente ajena. También tenía que ver con ella, con sus decisiones, con lo que eligió creer y lo que decidió ignorar. Y esa verdad, más que cualquier otra, era la que más le costaba aceptar. Mariana permaneció en silencio unos segundos, sintiendo que todo lo que había escuchado empezaba a asentarse dentro de ella de una forma distinta. Ya no como un golpe, sino como una verdad que debía asumir, aunque doliera, aunque cambiara todo lo que conocía. Levantó la mirada lentamente, primero hacia su hija y luego hacia el hombre, como si por primera vez los viera desde un lugar diferente, sin las ideas que había tenido durante años, sin la historia que le habían contado, sino desde lo que realmente eran ahora, parte de una verdad que ya no podía ignorar. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Porque aunque todo lo anterior había sido devastador, el presente seguía ahí, exigiendo una decisión, una acción, algo que definiera qué iba a hacer con todo lo que acababa de descubrir. El hombre no respondió de inmediato, la observó con atención, como si entendiera que esa pregunta no tenía una sola respuesta, como si supiera que lo que venía no dependía solo de él, sino también de ella, de lo que estuviera dispuesta a aceptar, de lo que quisiera reconstruir o dejar atrás. Eso depende de vos, dijo finalmente, con una calma que no imponía nada, pero que dejaba claro que el siguiente paso no podía ser impuesto. Mariana asintió levemente, procesando esas palabras, porque entendía que tenía razón, que nadie podía decidir por ella esta vez, que ya no estaba en el lugar de antes, ya no era alguien a quien le ocultaban cosas. Ahora tenía toda la verdad frente a sí, y eso implicaba responsabilidad, implicaba elegir, aunque no fuera fácil. Aunque ninguna opción pareciera completamente correcta, miró a su hija nuevamente. Y en sus ojos ya no vio solo duda o distancia, vio algo más, algo que había estado ahí todo ese tiempo. Una conexión que no dependía de una historia contada, sino de algo más profundo. Algo que iba más allá de lo que acababa de descubrir. Yo te crié, dijo en voz baja, pero firme, como si necesitara afirmar ese vínculo por encima de todo lo demás. Valentina asintió, con los ojos ligeramente humedecidos, como si esas palabras también fueran importantes para ella, como si necesitara escucharlas. Y eso no cambia, agregó Mariana, y esa frase marcó algo distinto, porque no negaba la verdad, pero tampoco la dejaba destruir todo lo que había construido. El hombre observó la escena en silencio, sin intervenir, como si entendiera que ese momento les pertenecía a ellas, como si supiera que su lugar en esa historia debía acomodarse de otra manera.
no imponerse. Mariana volvió a mirarlo, esta vez con una expresión menos defensiva, pero aún cargada de muchas preguntas. Pero hay cosas que todavía necesito entender, dijo. Y esa frase dejó claro que, aunque algo había cambiado, el proceso no había terminado. Que aún quedaban partes por descubrir, partes que necesitaban ser explicadas. Y también hay decisiones que voy a tomar yo, agregó, y esa afirmación marcó un punto importante. Porque por primera vez en toda esa historia, no estaba reaccionando a lo que otros habían hecho, estaba tomando control, estaba eligiendo qué hacer con la verdad. Aunque fuera difícil, aunque implicara enfrentarse a cosas que había evitado durante años. El silencio que siguió no fue incómodo, fue distinto, más consciente. Como si todos entendieran que algo había cambiado de forma definitiva, que ya no se trataba de esconder o evitar, sino de enfrentar, y en ese instante, Mariana comprendió que el final de esa historia no iba a ser como lo había imaginado, pero también entendió que todavía no había terminado, que aún faltaba algo, una última pieza. Una verdad final que iba a darle un cierre a todo lo que había comenzado con una simple llamada. Mariana regresó a su casa con una sensación que no lograba definir, no era solo dolor, no era solo alivio. Era algo más complejo, como si dentro de ella convivieran dos versiones de su vida. La que había creído durante años y la que acababa de descubrir. Abrió la puerta lentamente y se detuvo un segundo antes de entrar por completo, mirando ese espacio que siempre había sentido suyo, pero que ahora parecía distinto. Como si cada objeto guardara una parte de una historia que no conocía del todo. Caminó despacio, pasando la mano por los muebles, como si intentara reconectar con algo que se le escapaba, hasta que su mirada se detuvo en una fotografía antigua. Una de esas que había visto cientos de veces sin cuestionar nada, pero que ahora, después de todo lo que había descubierto, parecía tener un significado completamente diferente. La tomó con cuidado, observando los detalles que antes ignoraba, los gestos, las miradas, las posiciones. Y fue entonces cuando lo notó, algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había sabido interpretar, una presencia, una cercanía. Una conexión que en su momento no entendió, pero que ahora resultaba evidente. Siempre estuviste ahí, murmuró en voz baja, sintiendo como esa última pieza comenzaba a encajar. Porque ya no era necesario que alguien se lo dijera. Ahora podía verlo por sí misma. Ahora podía entenderlo sin que se lo explicaran. Se dejó caer lentamente en el sillón, con la fotografía aún en las manos, dejando que todo lo vivido pasara por su mente una vez más, pero esta vez desde otro lugar. Desde una comprensión que no tenía antes, desde una verdad que ya no podía negar, y en ese momento, su teléfono volvió a vibrar, el mismo número desconocido que había iniciado todo. La misma presencia que la había guiado paso a paso hasta ese punto. Mariana lo miró unos segundos antes de responder, como si ese fuera el último capítulo que quedaba por cerrar. Ya entendí todo, dijo sin esperar a que hablaran del otro lado, y por primera vez, no había miedo en su voz. Solo una calma que venía de aceptar lo que era, lo que había sido, y lo que no podía cambiar. Hubo un breve silencio antes de que la voz respondiera, pero esta vez ya no sonaba distante ni misteriosa. Sonaba cercana, casi conocida, era lo único que faltaba, dijo, y en ese instante, Mariana sintió un leve estremecimiento, porque algo en esa voz le resultaba familiar de una forma que no había notado antes. Como si siempre hubiera estado ahí, como si no fuera tan ajena como creyó desde el principio. ¿Quién sos?, preguntó finalmente, no desde la desesperación, sino desde la necesidad de cerrar todo, de entender completamente lo que había pasado, y la respuesta llegó sin rodeos, sin misterio, como una verdad que siempre estuvo presente pero que nunca supo reconocer. Alguien que siempre quiso que supieras la verdad, incluso cuando nadie más lo hizo, respondió la voz. Y en ese momento, Mariana no necesitó más explicaciones, porque entendió que no todo había sido manipulación. Que dentro de todo ese entramado de mentiras y silencios, también había habido alguien que decidió romper con eso. Alguien que eligió que la verdad saliera a la luz, aunque fuera tarde, aunque doliera. Colgó el teléfono lentamente y apoyó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos por un instante, dejando que todo se acomodara dentro de ella, porque aunque su historia no era la que había creído, seguía siendo suya, con sus errores, con sus vacíos, con sus verdades descubiertas a destiempo. Y en ese silencio final, entendió algo que lo cambiaba todo. Que a veces la verdad no llega para destruir lo que fuiste, sino para mostrarte lo que realmente sos. Incluso cuando no estabas preparado para verlo.